Bueno, pues aquí seguimos saliendo del armario espiritual, hablando de espiritualidad desde la normalidad. Aquí estamos en un contexto súper agradable, pues aquí en la casa de Emilio. Lo primero, agradecer tu tiempo, como a todas las personas que se prestan a compartir su experiencia vital. Y a mí me gusta, Emilio, empezar con una pregunta que realmente nos podríamos tirar ya toda la hora hablando sobre ella, pero el reto es que me la respondas como en una o dos frases, ¿vale? ¿Quién es Emilio Carrillo? Pues es muy sencillo de contestar. Es el coche, la envoltura de un alma, de una dimensión álmico-espiritual que experimenta la vivencia humana, al igual que tantas y tantas miles de millones que estamos compartiendo este momento tan bello. Ujú. Me encanta. Y aquí que hablamos de espiritualidad, a veces pensamos que uno viene con esto de serie y en tu caso, cualquiera que empiece a hablar de temas de desarrollo espiritual acaba siempre encontrándose con un vídeo tuyo, con un libro tuyo, con alguna cosa, ¿no? Pero para mí lo que me gustaría preguntarte es, oye, ¿cómo llegaste tú a este tema de la espiritualidad? ¿Y es algo que venías de serie, efectivamente? ¿Fue un proceso? ¿Cómo conectaste con esa parte que va más allá del vehículo del que hablabas? En conciencia percibo que ese alma, al que he hecho referencia hace un momento, el alma individualizada que está encarnada en cada uno, tiene un trayecto, tiene una trayectoria de cadena de vidas, que es lo que las tradiciones orientales llaman reencarnaciones. Habría Ujú, que matizar, pero ese es también mi convencimiento. Y a partir de ahí entiendo que el alma en su camino de reencarnaciones va evolucionando en autoconsciencia. Una lo hacen más, otra lo hacen menos. Cristo Jesús en el capítulo 24 de Mateo nos habla de la metáfora de una lámpara de aceite, como ujú, metáfora del alma, que se tiene que ir llenando de aceite poco a poco. Y cuando volvemos a encarnar, en este caso, por ejemplo, el alma que ha vuelto a encarnar y lo han hecho en el formato Emilio, pues trae un bagaje, trae ya un terreno recorrido, mayor o menor, un nivel de aceite. Con lo que eso es lo que podríamos decir que traemos de serie. Pero claro, a partir de ahí, el quid de la cuestión está no tanto en lo que traemos de serie, sino en sacarle jugo a esta vida para seguir introduciendo el mayor aceite posible a la lámpara. Y ujú, dicho esto, cuando encarnamos traemos un propósito, tal como lo percibo, tal como nos han enseñado los maestros y maestras. No encarnamos por divertimento, encarnar es una cosa muy seria. Volver a este plano, otro cuerpo físico, otra vivencia, eso es algo muy serio. Entonces, si encarnamos es con un propósito de vida. El propósito siempre es, lógicamente, conseguir más aceite para nuestra lámpara, pero en función de cada alma, pues eso se plasma de un modo distinto. Ese propósito de vida es lo que los orientales llaman el Dharma, con D, el Dharma. Y ujú, ciertamente también del Dharma el alma trae un karma. Es decir, el karma es las relaciones de causa y efectos que vienen vivas, que vienen activas de vidas anteriores, de encarnaciones anteriores. En mi caso, al Dharma y karma, como en el alma que está encarnada en ti, como en el alma que está encarnada en la inmensa mayoría de los seres humanos, pues ha tenido su presencia. Yo he vivido, considero, una época muy kármica entre los 17 y los 42 años, donde creo que viví muchas experiencias y realicé muchas actividades con ese trasfondo de karma, y considero que a partir de los 42, que cuando me voy centrando mucho más en lo espiritual y en lo consciencial, pues es cuando me he ido alineando más con el Dharma, con mi verdadero propósito de vida, que es en lo que estoy actualmente. Así podríamos resumir mi trayectoria consciencial espiritual. sí, además no creo que es, bueno, yo que me gustan mucho los números, ¿no? 42 es 7 por 6, que es no creo que sea casual, ¿no? Y, y fíjate, has hablado del propósito de vida conceptualizado desde desde el hinduismo también y desde cosas cercanas al budismo, que se habla activamente de ese Dharma. ¿Cómo conectamos con ese Dharma? ¿Tú percibes también que en ese ciclo de reencarnaciones, eh, ¿por qué tenemos que descubrir en esta vida el Dharma? ¿No nos podría venir un manual y decir, mira, que sepas que tu Dharma es este y ya, pues ya, como aquí, venga, que lo sepas?
Ciertamente no venimos con un manual de instrucciones. Nuestra mamá al nacernos nos da el papelito, no con el prospecto. Ujú. Es divertida la broma. Sí, sí, efectivamente echamos en falta, ¿verdad? Eso. Pero tenemos un prospecto, por decirlo de alguna forma, Ángel, y es que nuestra alma, como ha venido con un propósito, no ha venido por casualidad, al coche, a nuestro mundo físico, emocional y mental, al Emilio de turno, nuestra alma le está indicando no tanto el Dharma, no tanto en concreto el propósito, sino que el alma se esmera en indicarnos cuando no estamos alineados con el propósito de vida. En eso sí se esmera el alma. Lo hablo también por mi experiencia propia. Es decir, ahora ya cuando voy acumulando años, puedo percibir que a lo largo de mi vida ha habido periodos, actualmente considero que estoy en uno de ellos, periodos de plenitud, periodos en los que encuentro que mi vida está llena, que mi vida está como orientada, vivo una felicidad que no depende exactamente de que las cosas me vayan bien o mal, es una especie de felicidad incausada, ¿no? Entonces todo ello yo lo veo como síntomas de que mi alma me está indicando que estoy alineado, que estoy orientado con mi propósito de vida. En cambio, cuando he vivido la situación contraria de no estar alineado con ese propósito de vida, pues como si la vida fuera a trompicones. Es como todo cuesta mucho trabajo, proyectos que intenta poner en marcha no fraguan, iniciativas que impulsa no terminan de materializarse, lo que tú consideras que es una cosa que está bien lanzada, sin embargo, no fructifica, ¿no? Eso son indicaciones claras cuando vamos andando en lugar de andar por, vamos a decirlo, por un terreno llano, ¿no? Vamos Ujú. percibiendo que vamos como subiendo una montaña, ¿eh? Cuando la vida se convierte en farragosa, cuando en la vida todos son esfuerzos, cuando en la vida todos son conflictos, yo creo que eso son manifestaciones de que nuestra alma, por la experiencia directa, nos está diciendo no vas por el camino, este no es tu camino, este no es el sentido de tu vida, etcétera, etcétera. En cambio, cuando percibimos lo contrario, como decía antes, de que todo va encajando, de que todo se va articulando, es la señal de que estamos alineados con el propósito de vida. Así que no tenemos prospectos, pero el alma sí se esmera en indicarnos cuando estamos o no alineados con nuestro Dharma. Mm. Y eso que coincido plenamente, a mí me gusta más aplicar una ley que es la ley del mínimo esfuerzo. Yo he descubierto que cuanto menos me tenga que esforzar por las cosas, mejor, porque significa que más están alineadas con ese Dharma y con ese propósito, ¿no? Yo es algo que comparto plenamente. Pero creo que en general, en nuestra sociedad, y yo lo vivo porque una de las cosas que hago es ayudar a las personas a definir ese propósito de vida, ¿no? Pero que hay muchas personas que ese propósito lo llenan con cosas más bien externas y me gusta el término que has utilizado de esa felicidad infundada, que es como más interna, que es una decisión también en el fondo, eh, porque es una elección de estar en este mundo. Eh, Cuando alguien te pregunta, que seguro te preguntan, oye, ¿cómo encuentro mi Dharma? Vale, que ya sé que la vida me va indicando si es por aquí o no es por aquí, pero si yo me paro a decir, quiero poner en una frase cuál es mi propósito de vida, cuál es tu invitación o cuál es el proceso que tú has vivido o que invitas a recorrer. Hay un factor que tú y yo lo hemos comentado a micrófono cerrado antes de comenzar este encuentro, Ángel, que es la perseverancia. Es decir, tenemos que ser perseverantes, no creer que las cosas son de golpe y porrazo. Yo coincido contigo en que el propósito de vida no va ligado al esfuerzo. Ahora Ujú. bien, hay que diferenciar entre esfuerzo y perseverancia. La perseverancia, cuando es ni más ni menos que vivir alineado con tu sentido de vida, eso no conlleva ni mucho menos esfuerzo, eso conlleva un gozo, pero tienes que ser perseverante en ese camino. O sea que la perseverancia es un factor, a mi entender, enormemente importante. De la misma forma, creo que es importante, desde luego, el tener voluntad. Es decir, el que tú te propongas, y cuando hablo de tú me refiero ya no solamente al formato externo, sino a nuestro verdadero ser, que nos propongamos. Esta vida le voy a sacar jugo, en esta vida voy a hacer presente lo que realmente somos. Creo que junto con la perseverancia, la voluntad es enormemente importante.
Y con esos dos pilares creo que hay que abarcar algo que en la sociedad en la que estamos resulta especialmente difícil de entender. Y es que nuestro sentido, el sentido de nuestra vida, para comprenderlo hay que tomar perspectiva. Hay que tomar perspectiva. Es como si tuviéramos que elevarnos. ¿Sí? Hay un libro, La voz del silencio, de Elena Blavatsky, que nos dice, monta en el ave de la vida. El ave no es un tren de alta velocidad, el libro está escrito en 1881. Hace referencia a que montes en el ave de la vida. ¿Qué significa montar en el ave de la vida? Que vivamos la vida con perspectiva. Tienes que elevarte. Como tú busques el sentido de tu vida como un árbol aislado, no lo vas a encontrar. Tienes que subir la mirada, tienes que elevar la perspectiva, intentar ver el bosque. Y una vez que hayas visto el bosque, sí, tú eres un árbol en ese bosque, pero Ujú. ya comprenderás qué pinta ese árbol en ese bosque, comprenderás lo que es el bosque y entenderás por fin lo que es el sentido de tu vida. Creo que es importante, por tanto, salir del cascote del ego, salir del cascote del yo, buscar el sentido de la vida, porque la vida tiene un sentido, ese es el bosque, el sentido de la vida, y eso también nos debe llevar a mirar la vida de los demás, la naturaleza, los reinos de la naturaleza, a mirarla, ¿no? Como el milagro que son, con la reverencia que deberíamos tener hacia ellos. Entonces, en la medida en que vamos elevando nuestra mirada y vamos viendo el bosque, vamos percibiendo el sentido de la vida, y cuando vamos descubriendo el sentido de la vida, es mucho más sencillo el que ya podamos vislumbrar por fin cuál es el sentido de nuestra vida. Así que, por tanto, perseverancia y voluntad como pilares fundamentales, pero junto con eso, intentar salir del cascarón del pequeño yo, elevar tu mirada, intentar percibir el sentido de la vida, el símil que he puesto del bosque, y a Ujú. partir de ahí iremos viendo, iremos percibiendo cuál es el sentido de nuestra vida. Estupendo. Justamente hablabas de que, bueno, que en todas las tradiciones espirituales o religiosas hay que hacer siempre matices, ¿no? Yo percibo que muchas veces en ese elevarnos, cada tradición explica las cosas con su lenguaje y con su idioma. Ujú. Nos quedamos en un nivel que no es suficientemente elevado y nos quedamos en algo que muchas veces nos separa, ¿no? Y has hablado de los diversos maestros, ¿no? Me consta que has salido de algún sitio porque, por ejemplo, no se valoraba la figura de Jesús, o de otros sitios porque no se valoran otras cosas. Una de las cosas que a mí me atrae es su versión ecléctica y yo percibo en ti como una mirada de, desde muy arriba, ¿no? Es decir, de por encima de estas filosofías y religiones, ¿no? Que yo entiendo que son herramientas que nos ayudan, pero muchas veces nos perdemos en ellas, ¿no? Y no, pues mira, es que esta es la verdad, ¿no? Pues no, me da igual, aquí no voy a poner nombre, ¿no? Pues y hay gente que se queda ahí aferrado, ¿no? Y se pierde esa visión desde arriba. ¿Tú esto lo has experimentado también? ¿Lo has vivido? ¿Lo has percibido? Sí, lo he vivido, lo he experimentado y lo vivo y lo experimento en el momento presente. Y me explico. Yo fui educado en mi infancia y mi adolescencia en la tradición cristiana. De hecho, mis estudios antes de ir a la universidad los realicé en un colegio religioso, en el Claret de Sevilla. Ujú. Y para mí la figura de Cristo en mi infancia y mi adolescencia era una figura importante, y las enseñanzas del cristianismo también. A partir de los 17 años, como antes comenté, inicié mi periodo kármico y de 25 años, ni más ni menos. Y ese periodo kármico me llevó a alejarme por completo de lo espiritual, no solamente de Cristo y del cristianismo, En sino por general. completo de lo espiritual. Y durante mucho tiempo me consideré absolutamente ateo, agnóstico e incluso en algunos de los textos que publiqué en aquella época tengo escritos artículos en los que reniego claramente de cualquier tipo de percepción de lo espiritual e incluso con algún tipo de sarcasmo al Sí. respecto. Si, Bien, si me dejas meter una pequeña cuña de sarcasmo, claro. yo hace bastante tiempo que dejé de negar nada, ¿sabes por qué, Emilio? Porque todo lo que he ido negando, la vida me ha dicho, venga, que vas a tomar dos cazos de esto. Y dije, ya no voy a negar nada más hace tiempo, ¿por qué? Sí, sí. Sí, sí, la vida tiene sentido del humor, es verdad, cosa que nosotros a veces perdemos. La vida tiene un gran sentido del humor.
Pues efectivamente, durante todo ese periodo, ya te digo, llegué incluso a ese punto y a partir de los 42 años, por una serie de circunstancias, volví a retomar el camino espiritual. Ahora bien, ese retomar el camino espiritual que ha ido a más desde entonces, lo he hecho sin ningún tipo de credo religioso. No tengo ningún credo religioso. Yo no me considero que practique ni tengo ninguna creencia desde el punto de vista de religión, etcétera, etcétera. Eso sí, me considero una persona espiritual. Y a partir de ahí he hecho un recorrido intenso, intenso porque ha sido y es intenso, de estudio, de experimentación, de encuentros con personas de muchas creencias, respetando al máximo todas, percibiendo que la actitud correcta es intentar sacar lo mejor de cada una, de cada aportación, ¿no? Lo que podemos encontrar. Y he hecho un trayecto muy largo. Eso ciertamente me ha ido dando una comprensión que sí entiendo, como tú antes decías muy bien, de que como nos amarremos a algo y nos quedemos agarrados a ese algo, bueno, puede servirte como soporte para vivir la vida, pero no le vas a sacar tanto jugo como si en lugar de agarrarte a algo, estás abierto a otras cosas. Y como cada cosa que va llegando a tu vida le saca jugo como si estuvieras, no en el sentido del esfuerzo, pero sí de la perseverancia, como si estuvieras subiendo una escalera, ¿no? Cada nuevo maestro, cada nuevo texto, cada nueva experiencia, te va sirviendo para ir subiendo, que en definitiva la evolución de la conciencia. Todo eso finalmente, Ángel, para concluir, me ha llevado curiosamente a donde empecé, es decir, para mí actualmente mi referente espiritual no en clave religiosa, no en Sí. clave de sistema religioso, ni de iglesia, ni nada que se le parezca, que no tengo nada que ver con eso, pero desde luego la figura para mí referente espiritual es Jesús de Nazaret, es Cristo Jesús. Lo que ocurre también es que la visión, la percepción que tengo de la vida, de la obra, de la sabiduría y de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, si me hubiera mantenido puramente en la tradición cristiana, nunca lo hubiera tenido. Creo que yo entiendo lo que es lo crístico, entiendo lo que son las aportaciones fundamentales y profundas de Jesús, porque he tenido un bagaje también desde otras perspectivas que ahora me ayudan, ¿no? a poner todo en su sitio. Así yo invito siempre, una cosa que hago mucho en muchas charlas, en muchos encuentros, invito a las personas cuando me dicen, ¿qué te parece este libro? ¿No? ¿Qué te parece esta figura? Bueno, yo digo, mira, magnífico, si te está aportando, sácale jugo, pero no te quedes ahí, no consideres que eso es y ya está, y es lo único que hay. Tenemos que estar siempre abiertos, ¿no? Para seguir avanzando en el camino espiritual. Sí, de hecho, bueno, hoy no lo he dicho, pero siempre lo digo, ¿no? Es decir, que aquí nadie nos crea nada, ni a Emilio y mucho menos a mí, sino que cada uno experimente y discierna por sí mismo, ¿no? Porque has hablado de comprensión y me gustaría matizar, a ver si tú lo has vivido en tu trayectoria así, si esa comprensión es únicamente desde lo intelectual, tú eres una persona, solo hay que verte cómo estás rodeada de muchos libros, has escrito también muchos libros, das conferencias, es decir, si podemos llegar a esa trascendencia únicamente desde lo intelectual, o también para esa comprensión necesitamos de forma inexcusable la experiencia. Es decir, cómo podemos combinar esas dos partes en la vida, en el proceso de desarrollo personal. Mm. Yo diría en ese sentido, Ángel, que hay como tres componentes, como si fuera una mesa, perdón, con Mm, tres patas. Para mí, la comprensión mental es importante. mm, De hecho, considero que la humanidad en la que estamos, la gran aportación evolutiva que ha hecho es la posibilidad de comprender lo trascendente, comprender las grandes verdades, por lo menos vislumbrarlas y no comprenderlas en su totalidad, desde luego, pero sí vislumbrar las grandes realidades de la vida, las grandes verdades espirituales, vislumbrarlas. Creo que esta humanidad ha hecho un camino precioso cuando arrancamos con esos grandes filósofos griegos, con esos grandes profetas hebreos, con todo lo que fueron esas grandes figuras orientales, Siddhartha Gautama Buda, Lao Tse, Confucio, todas las tradiciones maravillosas que allí surgen,
creo que hemos ido haciendo un camino precioso de comprensión, ¿no? De comprensión de la realidad, de la existencia, de lo espiritual. Y desde luego tenemos capacidad mental, como es lo que los antiguos llamaban la mente superior, ¿no? Lo que algunos psicólogos llaman actualmente la mente abstracta, ¿no? No la rutinaria que utilizamos para las cosas cotidianas, sino tenemos una mente abstracta que nos permite desde el razonamiento, desde la lógica, desde la inducción y de la deducción, nos permite, ¿no?, ir accediendo a esas grandes verdades. Y eso es un pilar muy importante. Ahora bien, no es el único. Hay una segunda pata fundamental, porque si no, todo lo que es el camino mental puede quedarse como atascado, puede ser caer en lo frío, ¿no? Que es el corazón. Lo podemos llamar de muchas formas, pero vamos a expresarlo como el corazón. Es la compasión, es el sentir, el hacer tuyo lo que están viviendo otras personas. Ese corazón, esa compasión, que también tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la ternura, algo fundamental. También en parte tiene que ver con ese sentido del humor, ¿no? Porque reírse es algo muy serio que compartíamos anteriormente. Todo esto yo lo meto en la segunda pata. Y la tercera pata es la experiencia, claro, la experiencia. Hay que vivir experiencia. Y hay que vivir experiencias con valentía, Ángel. El Apocalipsis tiene una frase tremenda que es: a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Quiénes son Mm. los tibios? Los que quieren ir por la vida como agazapaillos, ¿no? Que no quieren vivir experiencias intensas. No, no, yo experiencias intensas no. Yo mi hábitat de confort, Cayendo cómodo, bien a todo el mundo, ¿no? Lo políticamente correcto. políticamente correcto y que no me pase nada, que no me pase nada desagradable según mi mente, que no me llegue dolor, que no me llegue sufrimiento. No, la vida hay que vivirla con valentía. Y un alma valiente pues está dispuesta a afrontar retos. Y los retos son muy importantes, los retos son experiencias, ¿no? Por lo que le he sacado a colación. Las experiencias son muy importantes. Para mí hubo un momento en mi vida cuando compartíamos antes, que a partir de los 42 años retomé un camino distinto. Claro, ese camino distinto me llevó en un momento determinado a un claro sentimiento de soltar. Y tuve que soltar, y eso no es tan sencillo. Y incluso visto desde fuera puede ser una especie de casi de tragedia, ¿no? Yo dejé todo en un momento determinado, por lo menos dejé muchas cosas. Me había orientado mucho en un momento concreto a la actividad política. La dejé por completo entre el 2008 y el 2009, con todo lo que supone renunciar a estatus, en fin, no voy a entrar en detalles al respecto. La docencia universitaria había sido un pilar de mi vida durante más de 3 décadas. Dejé la universidad porque sentía que ya no me estaba aportando nada, que no me estaba realizando, al contrario, me estaba anquilosando. Pero claro, esas son experiencias que te obligan a romper y la mente se quiere proteger muchas veces y eso de romper pues no le gusta, ¿no? Y a veces no es que tú lo decidas, porque esto que yo he puesto sobre la mesa han sido dos decisiones mías, ¿no? A veces tu alma, y tú no es una decisión mental, no es una decisión entre comillas personal, es tu alma la que da un golpe en la mesa y te trae lo que San Hasta Juan aquí. de la Cruz llamaba las noches oscuras, ¿no? Te trae Mm. una enfermedad, una muerte de un ser querido, una ruptura traumática de pareja, en fin, el menú es bastante amplio y tu vida salta hecha pedazos. Bueno, pues ese saltar hecha pedazo de tu vida, bien sea porque el alma lo trae, bien sea porque tú lo estás percibiendo y decides tú mismo dar el golpe en la mesa, eso es lo que yo lo meto en la tercera pata de la experiencia y es fundamental que nos atrevamos. La vida está para vivirla, la vida no está para vivirla de perfil, ¿no? Como se dice coloquialmente, ¿no? La vida está para vivirla de frente y siendo consciente de que todo lo que llega a nuestra vida tiene un porqué y un para qué, y que lo importante no es tanto el qué, que siempre son oportunidades, como el cómo se vive el qué. Estos son los tres pilares para mí fundamentales, ¿no? Bueno, Sí, de hecho, ya tiene su sitio, ahora bien, corazón, compasión, respeto, empatía, todo lo que he metido en la segunda pata es muy importante y, por supuesto, el elemento experiencia que tú citabas. fíjate, me venía la imagen que es muy obvia, ¿no? Es decir, el conocimiento mental, la cabeza, el corazón en el corazón, y la experiencia en las manos, ¿no? Empezar a hacer cosas y el experimentar y el andar, las manos, las extremidades, ¿no? Y en todo este camino, cuando hablamos del alma, ¿no? Siempre está esa parte a la que todas las religiones, filosofías espirituales y tradiciones apuntan, que es
eso que es la figura de creación, ¿no? Desde eh, Dios, Yahvé, Brahma, hasta el arquitecto o el universo o la vida o la naturaleza, ¿no? Mm. En tu caso me gustaría, por compartir, saber un poco cómo percibes eso, pero sobre todo cómo te relacionas con eso en tu vida y en tu día a día. Eh, Creo que hay un postulado metafísico que hago enteramente mío, que puede servir como telón de fondo para responder adecuadamente a lo que me planteas, Ángel. El postulado metafísico dice lo siguiente: no habla de Dios, porque las grandes tradiciones, de hecho, el término Dios, cualquier término que haga referencia a la divinidad, nos dicen, aunque después haya por ahí un nombre, pero todas nos dicen que es innombrable. Eso es. Porque claro, en cuanto que lo divino lo metamos en un concepto, pues lo estamos encorsetando de alguna manera, cuando evidentemente la divinidad no puede ser introducida y encarcelada en un concepto. De ahí que en este postulado metafísico se le denomine aquello, aquello, que podría ser también perfectamente aquella, aquello, aquello. Y dice el postulado: aquello que no tiene origen es origen de todo lo original. Y como es origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo original. Así de sencillo es este postulado, que yo hago enteramente mío y que me sirve como telón de fondo en la comprensión de lo que tú me planteas. Decía muy bien San Juan de la Cruz, por ejemplo, en uno de sus poemas, en el que bien sé yo de la fonte que emana y corre, él nos dice: no sé su origen, pues no le tiene, no tiene origen. Más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Pero ojo, al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo original. Y aquí estás tú y aquí estoy yo, para personalizarlo en mí. Lo que está aquí, ahora mismo compartiendo contigo, forma parte, obviamente, de lo originado, ¿verdad? Nosotros estamos en lo originado. El universo, la vida, la existencia, estamos en lo originado. Y por tanto formamos parte de lo originado. Ahora bien, aquello que no tiene origen, que es lo que nos ha originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Por tanto, también en mí, por tanto, también en ti. Esto significa que en nuestro verdadero ser está la presencia de la divinidad, está la presencia de aquello que no tiene origen. Eso significa, por tanto, que en ti, en mí, como en todos los seres humanos, pero en todas las manifestaciones de la vida, hay presente una divinal esencia. También palabra esta expresión de San Juan de la Cruz, la divinal esencia. Cuando hablábamos antes de la dimensión álmica espiritual, bueno, pues el núcleo duro de lo que es esa dimensión álmica espiritual, el núcleo duro de lo imperecedero que hay en cada persona, es la divinal esencia. Sabiendo esto, aquí en mí, cuando vivo, cuando miro la vida, cuando miro hacia todo lo que estoy compartiendo, lo originado, lo que no tiene origen, atendiendo a lo que tú me planteabas, cuál es tu relación? ¿Cómo lo vives? Ujú. Pues fíjate, lo que no tiene origen, evidentemente es absolutamente impersonal, ¿no? Imagínate, ¿no? No cabe en concepto mental ninguno, está más allá, ¿no?, de cualquier tipo de idea. Y por tanto, la percepción que yo tengo de lo divino no es encajable en ningún elemento antropocentrista primario, no de un señor de barba blanca, ni nada que se le parezca. Ahora bien, esa dimensión impersonal de la divinidad no quita que tenga una presencia en mí, y tiene una presencia en mí que es directa. Eso me posibilita que, aunque evidentemente hay una dimensión, por llamarlo de alguna forma, impersonal, en el hinduismo se le llama nirguna, de la divinidad, también hay una dimensión íntima de la divinidad, que es lo que en el hinduismo se llama saguna. Y esa dimensión íntima de la divinidad me permite relacionarme íntimamente con ella.
porque está en mi propio ser. Y ahí aparece esa expresión que a mí personalmente me encanta, que es la expresión padre, madre, que nos enseñó Cristo Jesús, que nos enseñó Jesús de Nazaret, que cuando miraba aquello que no tiene origen, lo llamaba padre. Y efectivamente, es padre porque todo lo originado procede de él, pero es padre porque hay un padre-madre, me da igual la expresión, porque hay un vínculo íntimo. Es que tiene en mí una presencia, y tiene una presencia en todo lo demás, con lo que cuando yo busco a Dios, no me lo planteo como algo metafísico, aunque es metafísico, claro que sí, todo lo engloba, pero cuando yo busco a Dios, lo busco en mí. Y ahí la meditación, la oración, muy simple, muy sencilla, sin grandes palabras, sin repetir muchos conceptos. Esa comunicación, ese coloquio con la divinidad es posible porque se encuentra presente en mi verdadero ser. Y por supuesto, algo también básico, y antes lo apuntaba cuando hablábamos del sentido de la vida, que es que esa divinidad está en todo lo que nos rodea. Cuando queremos ver la divinidad, la podemos percibir porque está en nosotros, y también la gran maestra es la vida, la naturaleza, todo lo que nos rodea, todos los reinos de la naturaleza, todas las formas de vida nos están hablando de la divinidad porque la divinidad está presente en todas esas manifestaciones y modalidades de vida. Iba a Y decir una maldad. En los políticos también. sí, sí, incluso en los políticos, incluso los políticos. Hay una escena preciosa de una entrevista que le hacen a la Madre Teresa de Calcuta, Ángel, donde ella con otras hermanas de la comunidad están en medio de una contienda bélica y están sacando a bebés de una especie, vamos, le llaman orferinato, son un orferinato, eso es una construcción mal hecha donde han metido a los niños. Y ellas, como hay bombardeos, allí están tirando bombas y están sacando a los niños, a los bebecitos, para salvarlos, ¿no? Y hay una periodista que le pregunta a la Madre Teresa de Calcuta que de dónde saca la fuerza y el valor como para meterse ahí en medio de ese fregado a salvar a los niños. Y ella dice, bueno, es que estos niños tienen la divinidad que yo también tengo. Es decir, somos hermanos en lo fundamental porque tenemos esa misma divinidad y yo me motivo, yo me veo que yo soy ellos mismos desde la divinidad que compartimos. En ese momento hay una granada que cae y explota y prácticamente se lleva por delante esa semiconstrucción donde estaban los bebés. Y aprovecha la periodista para decirle a la Madre Teresa de Calcuta, y esos soldados, esos soldados también tienen la divinidad. Y ella dice, claro que sí, ellos también. Lo que pasa es que no se han dado cuenta, lo han olvidado. Y es que hay Mm, muchas personas, Ángel, que viven en Alzheimer de lo que son. qué Y bueno. claro, cuando alguien está enfermo de Alzheimer, no debemos contra esa persona, evidentemente, enfadarnos, ni odiarlo, ni tener cólera, ni ira. Lo que tenemos que tener es mucha compasión. Entonces yo veo en el mundo, no solo en los políticos, veo en muchos Mm. componentes de esta preciosa humanidad, pues muchas almas encarnadas que están en Alzheimer, en el olvido de lo que son. Y claro, cuando tú estás en el olvido de lo que son, pues vive desde tu pequeño yo y te convierte en lo que yo denomino un coche loco, ¿no? En lugar de un conductor consciente, al coche le falta el conductor porque lo tiene olvidado en ese Alzheimer, en esa amnesia. Y el coche se convierte en un coche loco y la vida se convierte en un darte tortazos permanentemente sin que tenga ese sentido al que antes hacíamos referencia. Fíjate, esta mañana leía una cosa que creo que tiene mucho que ver con esto, que decía que tú no tienes que buscar el amor, que lo único que tienes que hacer es buscar y derribar los muros y barreras que tú le has puesto al amor, porque el amor ya está en ti, ¿no? Que al final es ese Alzheimer o ese soltar las riendas de tu vida, yo creo que tiene mucho que ver con esto. Y a mí me gustaría preguntarte por una cosa, que son, bueno, hablabas del alma y que a veces el alma pega un puñetazo en la mesa. Hablabas de la oración, que para mí la oración principalmente, aparte de que es una forma de hablar con Dios, sobre todo es cómo me relaciono yo con Dios. Y a mí hay otra palabra que es cómo Dios se relaciona conmigo, que es la intuición, ¿no? Es decir, todas esas señales que nos da la vida. A mí me gusta, por ejemplo, hablar
de los ángeles concretamente. Yo, como tengo tan evidente su presencia en mi vida, ¿no? Por ejemplo, me pillas en Zaragoza, me decía, mira, tenemos la casa donde íbamos en un sitio, pero aquí es imposible aparcar. Diciendo, bueno, será para ti. He llegado, aparcado aquí a 200 metros, porque yo tengo un ángel, uno que es especialista de estos, ¿no? Pero, bueno, primero, si tú también percibes que la vida nos habla a través de estas intuiciones y señales, y segundo, que para mí es lo más significativo, es cómo verdaderamente distinguimos cuando es una señal de verdad de la vida y esa divinidad, o cuando es una cosa de este ego que quiere interpretar y dar razones y significado a todas las cosas. Bien, con relación a algo que decías antes de plantearme lo que me has planteado, eh, cuando hablaba del amor y de que no es que seamos amor, que lo somos, sino que se trata de quitar los obstáculos, ¿no? Para que se haga presente. El símil que yo me pongo a mí mismo, Ángel, es la cebolla. Es decir, la cebolla tiene Mm. muchas capas. ¿De qué se trata de quitarle capas? No tienes que ser otra cosa, eres cebolla. Bueno, pues eres cebolla. El quid de la cuestión está en quitar capas para que lo que eres se pueda hacer presente. Es tan sencillo y a su vez conlleva todo lo que conlleva para que esa presencia se pueda plasmar. Por otra parte, yo coincido plenamente contigo que hay seres espirituales que nos acompañan y dentro de esos seres espirituales, por cierto, lo hay involutivos, lo hay evolutivos y dentro de los evolutivos pues nos acompañan para ayudarnos en este camino. Y el mundo de los ángeles yo lo percibo claramente, igual que tú. De hecho, esa figura que está en distintas tradiciones y que en el cristianismo se llama el ángel de la guarda, que la Mm. gente a veces considera que es una cosa para los niños pequeños, para los niños chicos. No, no. Un alma cuando encarna y está aquí en un ser humano, tenemos ángeles que nos acompañan. No es que yo tenga un ángel de la guarda, porque un ángel de la guarda puede, entre comillas, acompañar a varias almas, no un ángel por alma, ¿no? Sino a varias almas. Pero cada uno tenemos la compañía de esa dimensión angelical bueno, independientemente que a veces nos puede echar una mano en un tema tan doméstico como el que tú has compartido, pero no hace una labor de acompañamiento vibracional, de acompañamiento en armonía, que no lo sentimos porque estamos demasiado cegados por tanto materialismo, pero que está ahí. Y yendo a la otra parte que tú comentabas fundamentalmente de lo que has planteado. Fíjate, cuando hablamos de intuición, de inspiración, no hace mucho, aunque parezca una cursilería lo que voy a decir, volví a releer una de las obras fundamentales de la filosofía y de la metafísica, que es ni más ni menos que Crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Me encanta. Podríamos decir que esa obra es el asentamiento de todo el razonamiento moderno, ¿no? Y Mm. yo he escuchado a muchos materialistas utilizar a Kant y a la crítica de la razón pura contra lo espiritual. Yo nunca lo he entendido así, pero en esta lectura, en esta relectura que hacía recientemente, tuve oportunidad más todavía de ver, fíjate la diferencia que hace Kant. Kant nos dice, el conocimiento podemos aspirar a conocerlo, podemos aspirar a llegar a él a través del conocimiento a posteriori, dice él. ¿El conocimiento a posteriori cuál es? Pues aunque él no lo dice así, porque la obra es muy anterior, pero es el que utiliza la ciencia actual. Prueba y error, experimentación, ¿no? que se ha elevado tanto en la categoría. Hay que experimentar esto para ver si esto es así, para ver si esto es así. Eso Kant lo llama el conocimiento a posteriori, porque tienes que hacer una serie de pruebas, tienes que hacer una serie de experimentos para llegar a ese conocimiento. Pero él nos habla de otro conocimiento, el conocimiento a priori, a Mm. priori. El conocimiento a priori al que el ser humano puede llegar de otra manera, puede llegar a través de algo muy profundo que tiene que ver con la intuición, que tiene que ver con la inspiración, que tiene que ver con un discernimiento que aparece en nosotros y que no se basa en que tú ahora hagas pruebas para ver si esto es así o esto es así. Entonces Kant diferencia con claridad el conocimiento a posteriori del conocimiento a priori. Y hecha esta diferencia dice que el conocimiento verdadero es el conocimiento a priori, porque Mm. el conocimiento a posteriori
está encorsetado en las propias pruebas. Es decir, si tú para tener conocimiento haces pruebas en el mundo material, tu conocimiento solamente está limitado a ese mundo material en el que tú estás haciendo las pruebas y con los objetos y con los instrumentos con los que tú estás haciendo las pruebas, y por tanto es un conocimiento siempre forzosamente limitado. Y que el conocimiento verdadero es el conocimiento a priori. Pues bien, esto hoy, la ciencia, afortunadamente la ciencia está otra vez volviendo su mirada hacia la espiritualidad y hacia la conciencia, ¿no? Pero ha habido un largo tiempo donde esto la ciencia la ha olvidado. La ha olvidado, aunque la propia ciencia para mí es la gran prueba al respecto. Me explico. Albert Einstein, por poner un caso sublime, ¿no?, del siglo XX, su teoría de la relatividad especial y después la teoría de la relatividad general, la entendió, la intuyó. Ahí hay una inspiración, hay una intuición profunda, y muchos de los postulados puestos sobre la mesa por Einstein no se podían comprobar en la época. Han tenido que pasar lustros, décadas, para que sus postulados se hayan comprobado a través del conocimiento a posteriori, es decir, a través de la prueba, se hayan comprobado su veracidad. Pero Einstein lo vio, lo entendió. Ese conocimiento a priori es el conocimiento que viene de la inspiración, es el conocimiento que viene de la intuición, es el conocimiento, como ha dicho algún maestro, que nos permite saber y no sabemos cómo lo sabemos, pero lo sabemos con toda claridad. Y ese tipo de sabiduría, porque aquí ya más que conocimiento a priori, yo creo que deberíamos llamarlo sabiduría, esa sabiduría tiene que ver con el ser que somos, Ángel. Para entender lo que es esa inspiración, para entender con esa intuición, nos tenemos que ir ya al mundo de lo álmico, a las potencialidades del alma y cómo el alma se expresa, y en la medida en que nosotros vamos viviendo en sintonía con el sentido de la vida, va como haciéndonos regalos, entre comillas, y nos va permitiendo ir accediendo a una sabiduría, a un conocimiento que nace de nosotros, que sí, después tú podrás o no comprobar que se da en la realidad, pero es que hay algo en ti con claridad que te está diciendo que esto es así. Y finalmente, todo esto, hay una expresión en castellano que creo que lo engloba muy bien, que es discernimiento. Porque el discernimiento precisamente es saber cosas sin saber cómo las sabes. El discernimiento también es lo que te da esa perspectiva que antes hablábamos de que te elevas para ver el bosque y no quedarte en el árbol. Y ojo, porque el discernimiento también sirve para transformar la creencia en experiencia. El discernimiento te permite ir más allá de la creencia. No es que creas, es que lo ves, es que lo vives. No es que creas que no existe la muerte, no, no es una creencia, es que hay algo en ti clarísimo que te está diciendo, sin lugar a duda, de que la vida es un continuum y que la denominada muerte es un fantasma de la imaginación humana. Y junto con la transformación de la creencia en experiencia, de la creencia en vivencia, la diferenciación entre fantasía y realidad. Hay algo interno muy potente, una luz que te dice con claridad: esto pertenece al ámbito de lo fantasioso y esto pertenece al ámbito de lo real. Y esa luz se percibe en uno mismo, y esa luz puedes ir comprobando que efectivamente no falla, que cuando te está diciendo esto que se te ha venido ahora a la cabeza forma parte simplemente de un juego mental, es una influencia que no tiene un trasfondo verdadero, o cuando realmente lo que hay ahí es cierto, lo que hay ahí es genuino y lo que hay auténtico. Todo eso forma parte de lo que, insisto, en castellano y también traduciendo como se habla en otras tradiciones orientales, tiene que ver con discernimiento. En el mundo de la ciencia del yoga se le llama viveka, con doble V y con K, viveka. Viveka es ese discernimiento que van haciendo en la persona y que le permite todo lo que aquí hemos compartido, y también diferenciar entre la fantasía y la realidad. Mira, por compartir una experiencia, es cómo se ha gestado esta propia entrevista, ¿no? Es decir, bueno, yo te contacté hace bastante tiempo y luego tú me contaste una fecha que no pudo ser y que ibas a estar un tiempo pues, con la agenda muy atareada y demás, ¿no?
Y un día, por lo que sea, pues yo sentí la intuición de escribirte, decía, aunque tú ya me habías dicho que no te escribiera, es decir, la parte racional me decía, ¿cómo voy a ser un pesado y le voy a volver a decir aquí a Emilio que a ver cuándo tiene un hueco para esto, ¿no? Pues de esa cosa que la escribes, como digamos, sin pensar, porque dices, tal. Y dio la casualidad que tú tenías este hueco para. Pues mira, justo me han cancelado, ¿no? De eso. Bueno, para mí esas cosas, como ya te pasan varias veces en la vida, dices, pues mira, sé que tengo que seguir ese tipo de intuiciones. Así es. Y- pero has dicho una cosa que no quería pasar por alto antes, cuando hablamos de esos guías, ¿no? De esos ángeles, de evolutivos e involutivos. Y me gustaría añadir a esta pregunta la parte del bien y el mal, porque muchas veces cuando hablamos de espiritualidad o en determinadas tradiciones es como que está todo bien. No existe el pecado, no existe el mal, todo es bueno, todo es perfecto, ¿no? Y, y yo sí percibo esa parte de evolución, involución, bien, mal, y, y por supuesto que hay cosas que son neutras. Un martillo, pues un martillo es un martillo, pero si tú desde tu conciencia lo usas para colgar un clavo, pues vale, pero si lo usas para sacarle la cabeza a otro, pues ahí el uso es distinto, ¿no? Eh, ¿Cómo percibes tú esta parte del bien, mal, esas seres o estas entidades que, bueno, unos están para hacer bien y otros para hacer la puñeta, ¿no? ¿Cómo lo has experimentado tú? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has aprendido al respecto? Bien, has usado un término que es muy interesante, que es el término pecado. Mm. Eh, en la boca de Jesús de Nazaret aparece la palabra pecado. Y en la hondura, en su enseñanza, en su sabiduría, yo percibía que el amor que siempre hay en él no encajaba el pecado con la connotación que se le suele dar al término, ¿no? Que siempre tiene que ver con culpabilidad y con castigo, ¿no? Sí. Y eso para mí, Ángel, rechinaba, por decirlo de alguna forma. Mm. Había una intuición en mi interior que me decía, esto no es, aquí hay algo que no encaja. Bien, consultando con amigos, lingüistas, haciendo también consultas a textos más antiguos, de textos de primeros ejemplares de la Biblia en griego clásico. Finalmente la solución es muy sencilla. El término pecado en lo que es las primeras versiones del Nuevo Testamento, que está en griego clásico, Ujú. tiene un significado, se utiliza una expresión griega muy concreta, que es la que hoy hemos traducido como pecado, que significa no dar en la diana, perdón, alejarte, alejarte. El pecado ¿Cuál es la significa, palabra por curiosidad? ¿La sabes? O no, en griego no lo recuerdo, no Vale. recuerdo la Me gustaría palabra. porque me gusta mucho la etimología, o sea que bueno, lo investigaré luego, en cualquier caso. Investígalo porque te aseguro, vamos, lo que estoy diciendo no fue un tema de un día ni de dos, fue un Sí, me proceso imagino. largo. Y el significado etimológico de lo que llamamos pecado tiene que ver con no dar en la diana, como el que tira una flecha y la flecha se aleja de la diana, significa alejamiento. Con lo que cuando hablamos de pecado estamos hablando de alejamiento de qué? De la divinidad. Nos estamos alejando de la divinidad. Y alejarte de la divinidad no significa solamente alejarte de la divinidad que está allí, sino también de la divinidad que está en ti. Con lo que el término pecado, me alegro que lo hayas sacado a colación, porque es un término muy potente. Y cuando hablábamos antes de la amnesia, ¿no? El amnesia de lo que eres, el Alzheimer de lo que eres, estás en pecado, pero no en pecado en el sentido castigo, no sé, en el pecado en el sentido de alejamiento, que te estás alejando de la Ah, realidad, de lo que que es. bastante castigo es para tu vida, porque como has dicho antes, cuando tú estás alejado de Dios, pues las cosas te van regulinchi, te cuesta más esfuerzo. O sea que eso es también cuando decía, creo que Jesús, Correcto, el reino de los cielos está en medio de vosotros y también el infierno. Pues yo creo que ese es el castigo efectivamente. en sí mismo, ¿no? Sí, claro, lo que ocurre es que no es un castigo que nadie te imponga, no, no es que esté ahí el señor de barbas blancas pendiente Un para dar látigo. con un latigazo, ¿no? No, no, esa visión primaria, infantilísima, ¿no? Que las religiones dogmatizadas han impuesto no tiene ni pie ni cabeza. Eso con relación al término pecado, que por tanto es alejamiento, alejamiento de la divinidad que es y la divinidad que eres. Eh, con relación al bien y al mal, a mí son expresiones, Ángel, que si tú repasas mis textos y repasas los vídeos, casi no utilizo. ¿Por qué? Porque están muy manidas y se han convertido a lo largo de la historia
en dos palabras que se le ha vaciado de contenido y que no solamente se le ha vaciado, sino que se le ha manipulado en su contenido. Es Claro. difícil, tiene que ser un lapsus lingüístico para que yo hable de bien y de mal. Yo prefiero hablar de ese sentido de la vida que hemos compartido y de vivir alineados o no con el sentido de la vida. Y cuando alguien o algo, una forma de vida, da igual que sea humana o no, está alineado con el sentido de la vida, es evolutivo. En cambio, cuando va a contramano del sentido de la vida, es involutivo. Es como si en lugar de favorecer la evolución, favoreciera el anquilosamiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es como si en lugar de vivir dando, ¿no? Evolucionando, se convirtiera en estreñido, ¿no? Por decirlo de una forma muy gráfica. Lo evolutivo y lo involutivo. Y además, en castellano tenemos dos palabras preciosas que utilizamos muy poco para entenderlo mejor todavía. Porque cuando hablamos de sentido de la vida, si tú estás alineado con el sentido de la vida, eres sensato. Y si estás a contramano del sentido de la vida, eres insensato. Pues bien, yo creo que podemos vivir la vida de manera evolutiva o sensata, o la podemos vivir de manera involutiva o insensata. Y creo que no es algo que solamente se dé en el ámbito humano, creo que es algo que se da en todas las dimensiones de existencia, también en los mundos angelicales. De ahí que las tradiciones, casi todas, nos hablan de que en los mundos angelicales también hay ángeles que viven evolutiva y sensatamente, pero también hay ángeles que se han decantado por lo involutivo, ¿no? Que es lo que en la tradición cristiana se llaman los ángeles caídos, el diablo encabezados todos por Satanás, pero en la tradición hinduista se llaman asuras, pongamos por caso, ¿no? Y en el ámbito humano, por supuesto, hay seres humanos que viven su vida sensata y evolutivamente y seres humanos que viven la vida involutiva e insensatamente. Cuando tú vives la vida involutiva o insensatamente, ¿qué significa? Que has centrado la vida en ti, en el yo, en el yo. ¿Qué es lo importante en el mundo? Yo. ¿Qué es lo por lo que merece la pena vivir? Yo. Y todo lo demás está a mi servicio, ¿no? Me gusta decir, Ángel, que cuando Galileo Galilei hace ya 400 años, ¿no? Nos dijo, la Tierra no es el centro del universo, lo querían matar. Hoy día, sin embargo, vamos, tuvo que retractarse para que no lo mataran en el potro de tortura. Hoy día, sin embargo, nos parece, nos reiríamos, ¿no? Si alguien nos dice que en este universo tan inmenso, este modesto planeta es el centro del universo, pues nos reiríamos, ¿verdad? No, eso es lo que provoca hoy risa. Pero, sin embargo, siendo cierto que provoca risa que alguien mantuviera la idea de que la Tierra es el centro del universo, hay así de personas, muchísimas personas, que sí se consideran ellas mismas el centro del universo. La Tierra no, pero yo sí, yo Sí. sí soy el centro del universo. Bueno, pues esto dicho de una forma divertida es lo insensato, es vivir insensatamente. ¿Qué es lo importante? Yo, o como mucho yo y los míos. Y el resto de la vida a mi servicio, al servicio mío y al servicio de los míos. Bien, en cambio lo sensato y lo insensato es vivir la vida de otra forma, es vivir la vida como servicio, es la vida vivir la vida sabiendo lo importante del compartir, lo importante de dar, el ir percibiendo que cuando tú das, la vida siempre te va a dar más de lo que tú das, es decir, que cuando das siempre recibes más de lo que das, en cambio cuando te metes ahí en lo insensato, intentando acumular, retener, aunque tu cuenta corriente pueda tener muchos números, hay un vacío interior, hay una falta de una vida plena, pierdes la abundancia, que es lo que te da ese sentido de la vida. Entonces, en definitiva, personalmente, más que hablar de bien y de mal, me gusta hablar de un libre albedrío que está en la existencia, que nos permite vivir alineados con el sentido de la vida, sensatos, evolutivos, o a contramano del sentido de la vida, insensatos e involutivos. Esto se da en el plano humano y también se da en los planos que llamamos espirituales. Y bueno, como ya estamos con las últimas preguntas, ya estamos acabando, me gustaría que nos dijeras, Emilio, para no errar en el blanco, es decir, para dar a la diana,
¿cuáles dirías que son las claves, ¿no? ¿Cuáles dirías que son, bueno, la técnica para en nuestra vida vivir de forma sensata, ¿no? Y alineados con todo esto? Pues hay una forma de definirlo, es precioso el tema que me planteas, Ángel. Hay una forma de definirlo que no es mía, es de un paisano mío, un sevillano, que murió en tierras francesas en el exilio y sigue enterrado en Collioure, en Francia. Me refiero a don Antonio Machado. Antonio Machado, un ser extraordinario, un ser sensato, evolutivo, donde los haya. Antonio Machado, además, enormemente humilde, una persona de una gran compasión y de una gran sencillez. En su autorretrato, tiene un poema que se llama Autorretrato, él modestamente dice de sí mismo, soy un buen hombre en el buen sentido de la palabra. Soy un buen hombre en el buen sentido de la palabra. Pues bien, para que se produzca ese dar en la diana, para que se produzca ese alineamiento, para que vivamos sensatamente, para que lo que somos se vaya manifestando en nuestro día a día, el quid de la cuestión está en ser buenas personas en el buen sentido de la palabra. Y a mí esto me encanta porque sé, igual que lo sabes tú, igual que lo sabemos todos, si lo reflexionamos un minuto, que en cada instante de nuestro día a día, si nos centramos un poquito, si lo reflexionamos un poquito, sabemos cuándo estamos siendo buena persona y cuándo no lo estamos siendo. Si al caer la tarde, pongamos por caso, yo repaso mi mañana, el día que he vivido, y hay distintas circunstancias, distintos hechos, hay una voz que no podemos ocultar, está ahí, Ángel, esa voz está ahí, en nuestro interior. La podemos intentar amordazar, pero está ahí, que me dice con claridad, en esto has sido buena persona, en esto no lo ha sido, en esto sí lo ha sido, en esto no lo ha sido. Sabemos cuándo somos buenas personas y cuándo no lo somos. Y ser Mm. buenas personas no significa ser un Superman o un Superwoman que vamos por la vida salvando el mundo, no. Son pequeños gestos la mayoría, son situaciones muy modestas en la inmensa mayoría de los casos, pero que denotan claramente cuando estamos o no siendo buenas personas. Así que utilizando en el mejor sentido de la expresión a don Antonio Machado, dar en la diana significa intentar vivir en la medida de lo posible y cuando no lo somos, pues nos damos cuenta para intentar retomar el camino, intentar vivir en la medida de lo posible siendo buenas personas en el buen sentido de la palabra. Mira, como penúltima pregunta, me gustaría que pusiéramos aquí el disclaimer que dicen los ingleses, ¿no? El warning. Porque tú lo has dicho, cuando tú vives desde ahí, desde hacer caso a esta vocecilla, cuando tú vives desde ser buena persona, por lo menos desde intentar lo que ya está bien, hay estructuras que se te caen, hay cosas que suceden en tu vida. Es decir, que vamos a avisar a las personas qué sucede cuando empiezas a hacer caso a esta voz, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en tu vida cuando vives desde aquí, desde el servicio, desde el amor? Porque hay cosas que dejas atrás y quiero también mencionarla para que luego no, oye, que no me dijiste, no me avisasteis de esto, ¿no? Las contraindicaciones de todo esto. Sí, la contraindicación es muy fácil de entender con un símil que me gusta utilizar. Sabiendo que con confianza y con un pelín de perseverancia, el regalo que nos da la vida es siempre el gozo, la vida plena y la vida abundante, que se manifiesta en cada caso de múltiples formas, pero siempre es lo mismo, la abundancia, una vida plena, una vida con sentido. El ejemplo que me gusta poner es el siguiente. Tarzán de los monos, en la película, en las series que se han hecho sobre él, se mueve rápidamente por la selva, Ujú. porque se coge a las cuerdas que cuelgan de los árboles, a las lianas, se coge fuerte con las dos manos y se lanza para adelante hasta que llega ya a otra liana y cuando está llegando a la liana de otro árbol, suelta la mano izquierda, coge bien la nueva liana, entonces suelta la vieja, se coge a la nueva ya con las dos manos y se da un nuevo impulso. Y así va moviéndose por la selva. Suelta una mano para coger la liana nueva y cuando ya la tiene cogida, suelta la vieja, se aferra a la nueva y vuelve a repetir el proceso. Bien, el camino de la conciencia no es así. A nuestro pequeño yo le encantaría que fuera así, porque claro, es muy seguro. Tú coges lo nuevo, pero lo coges y sueltas lo viejo cuando ya tienes bien cogido lo nuevo. Si no, no lo sueltas. Nos encantaría
que la vida en consciencia fuera así. Pero la consciencia, la evolución en consciencia, vivir la vida de verdad, no es el movernos como Tarzán de los monos. Vivir la vida de verdad significa que tú vas cogido a tus sistemas de creencias, a tus referencias, a tu hábitat de confort, y hay un momento determinado que también aparece esa voz interior que te dice, no, tienes que ir a por algo más, tienes que dar un paso hacia adelante. Y ese paso hacia adelante, Ángel, tienes forzosamente que soltar lo viejo con las dos manos, soltar lo que tenías y no quedarte agarrado con una mano, no tienes que soltarlo con las dos manos y esas dos manos lanzarlas para adelante esperando que llegue la liana, que va a llegar, la nueva, no tengas ninguna duda que va a llegar, pero tienes que tener este acto de confianza, de soltar lo viejo y estar ahí como en el aire, con el miedo que eso nos da, con la inseguridad que eso nos produce, esperando que llegue lo nuevo. No tengamos ninguna duda de que lo nuevo va a llegar y que eso siempre va a traer un avance en abundancia, en plenitud, que no tengamos ninguna duda. Pero nuestro pequeño yo esto le asusta. Mi consejo, por tanto, y esto es una experiencia que yo he vivido directamente, muy directamente, Ángel, en varias ocasiones en mi vida, y que cuando contemplamos la vida, la obra de personajes que han tenido la generosidad de compartir con nosotros sus experiencias concienciales, esto es una constante. Lo viejo, en un momento determinado hay algo con claridad que te está diciendo, hasta aquí hemos llegado. Pues atrévete, atrévete a soltar y no tengas ninguna duda que lo nuevo va a llegar. Las puertas se cierran, claro que hay que cerrar puertas, son experiencias que ya han dado lo que tenían que dar, pueden ser relaciones humanas, pueden ser cuestiones laborales, pueden ser también elementos espirituales que ya te han dado lo que tenía que dar y tienes que tener el valor, tienes que tener la valentía de decir hasta aquí hemos llegado y te quedas en el aire, sí, pero no tengas ninguna duda que esa liana nueva va a llegar, que esa puerta que se cierra no es sino el prolegómeno de una puerta que se abre, que abrirá otra puerta, que abrirá otra puerta. Nuestro pequeño yo, hay que entenderlo, el pobre, claro, nuestro pequeño yo pertenece a lo perecedero y tiene miedo, desconfía, Que me la voy pero a meter, que me la voy a meter, que me la voy a meter. pero para eso está el conductor, ¿no? Para eso estamos nosotros desde nuestra divinidad para decir, para adelante, como decimos en Andalucía. Que bueno, yo me gusta decir que la vida siempre te sostiene, ¿no? Y es la confianza que hay que tener. Y lo difícil es en esos momentos de, venga, suelto y confío, ¿no? Es todo un reto. Y para finalizar, me gustaría una cosa muy sencilla, que es preguntarte, oye, desde tu intuición, ¿qué título le pondrías a esta conversación que hemos tenido? Hombre, el título que yo le daría, pero que no es el que tú debes darle, porque se trata de que puesto en tu canal pues tenga un tirón, por así decir, para mí está muy claro. Agradecimiento a Ángel. Ese sería para mí, el agradecimiento a ti por este compartir, por este encuentro, por este diálogo, por las cuestiones que has sacado, que has planteado en tu libertad, las que has considerado oportuno poner sobre la mesa y que personalmente me han llenado mucho y me han permitido pasar contigo un rato estupendo. Así que para mí sería agradecimiento, Ángel. A partir de ahí comprendo Ah, que eso no sé si valdrá como título para tu canal. no lo sabremos, eso ya lo dejaremos a la vida también que a mi intuición a ver qué me envía. Pero fíjate, jugando con lo que has ido comentando, en ese agradecimiento a Ángel, dado que esa parte de lo que no tiene origen está en ti y está en mí a la vez, pues se convierte simultáneamente en el mismo acto también un agradecimiento a Emilio, un agradecimiento a las personas que escuchen esto, que lo compartan, que les ayude y un agradecimiento pues a esa vida que nos ha permitido jugar este rato juntos, que nos ha permitido compartir, disfrutar y bueno, te agradezco profundamente pues eso, tu generosidad en tu compartir y poco más. Ahora me despido bien de ti ya en lo privado Perfecto. y agradecer a los que hayan estado aquí hasta el final, también que nos hayan escuchado, que les haya llegado, que se reconozcan también en esa divinidad que también son cada uno y que seguimos compartiendo, seguimos saliendo de la mano espiritual y seguimos avanzando. Muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo. Fenomenal. Voy a apagarlo así ya.